para UNESCO S.A. Tiempo para UNESCO S.A. que hoy viene, diríamos, en su vertiente más internacional. Bueno, contamos con Itziar Idiazábal, de la Cátedra UNESCO de Lenguas. Itziar, ¿qué tal? Egunon. Y digo yo lo de esa vertiente más internacional porque tenemos también con nosotros a Anik Nandi. No sé si lo he pronunciado bien. Anik, ¿qué tal? Está muy bien. Más o menos. Caso y Egunon. Bueno, eres filólogo y sociolingüista bengalí, especialista en las áreas de política lingüística en lenguas minoritarias amenazadas y también en enseñanza de lenguas extranjeras en general. Y está con nosotros en Euskadi. Itziar, cuéntanos un poquito, pues bueno, ¿por qué tenemos la oportunidad de tenerle aquí en esta mesa? Bueno, pues como la cátedra tiene su nombre, que es la defensa del patrimonio lingüístico mundial, pues organizamos cosas de manera que la sociedad vasca, pues teniendo en cuenta que ya tiene una sensibilidad especial para las lenguas, pues nosotros tratamos de fomentar eso con otras actividades. Y para mañana a la tarde en Leioa, pues hemos organizado una mesa redonda sobre, pues eso, cooperación entre los pueblos, educación y diversidad lingüística, cooperación lingüística fundamentalmente, pero con ejemplos de cooperación lingüística que hemos llevado nosotros directamente desde la cátedra o desde alguna ONG, como puede ser la Fundación Baltistán, ¿no? Que tratamos de mostrar que cuando vamos por el mundo, pues nos preocupamos de que las lenguas que hay en esos lugares del mundo pues son lenguas o valores importantes para su desarrollo. Pues vamos a enseñar un poquito cómo hemos trabajado con Colombia, con las lenguas embera y nasayuge. Pedro Ibarra hablará de la Fundación Baltistán y de lo que su fundación están haciendo allí. Y luego, pues, pensamos, pues siempre es importante con el mundo. Entonces, Anik Nandi, que conoce bien la sociedad española, gallega y un poquito la vasca, pero sobre todo es de la India, entonces aquella realidad que a nosotros nos queda tan lejos y que nos parece, pues, no sé, pues tan desconocida al menos, por no decir otra cosa, pues una aproximación de cómo se regulan allí la diversidad de esa lingüística que es tan grande y tan rica, ¿no? Y luego pues presentaremos de nuevo la guía para la introducción de la lengua como un factor de cooperación. Anik, ¿cuántas lenguas se hablan en India? Es una pregunta muy interesante, sobre todo que según los sociolingüistas más veteranos, como Ralph Fasold, decía en los 1970, por ahí, que nadie sabe cuántas lenguas se habla ahí en la India o es esa zona de surasiática. Pero sinceramente, últimamente algunas encuestas que hicimos a través del gobierno, tenemos, según el censo de 2001, tenemos 3.372 lenguas maternas, que el gobierno se lo pusieron juntos así como una manera más, bueno, para justificar eso, sería como, de momento según el gobierno son 122 idiomas, 22 son oficiales, que inglés no es una lengua oficial en sí, es una lengua más como ayudante en ese caso, pero se considera como una de las lenguas que pueden unificar el país de una manera también. Un tema tremendo, ¿no? Sí. Bueno, si 22 lenguas, idiomas oficiales ya en un país se nos antoja complicadísimo. Y todavía tenemos 40 en espera. Aquí tenemos dos, y fíjate los problemas que nos generan. No, pues por eso, porque a veces a nosotros nos dicen, qué lío tenéis y cómo lo montáis. Pues bueno, pues esto, pues hay que saber cada sociedad y cada contexto cómo lo organiza. Y nos parece que la experiencia hindú pues es la suya, y ellos también lo tienen regulado de alguna manera, y Anik pues nos puede hablar de ese tipo de, o sea, qué soluciones o qué estrategias tienen, ¿no? Pues para responder a esa enorme diversidad, que es una enorme riqueza, pero claro, pues con sus retos, ¿no? Sí, pues sinceramente hablamos de eso en 2011, publicaron, bueno, una encuesta más que era People's Linguistic Survey of India, donde más o menos donde la gente vinieron diciendo que esas son las lenguas que hablamos. Entonces, bueno, el número de lenguas subió un poquito más que 122 y ahora son 780 lenguas. No quiero liar a la gente porque son datos, uno del gobierno y el otro más público, por eso es como Public Survey of Public Linguistic Survey. Bueno, aún están lejos de esas 3.372. Sí,
número de lenguas en peligro de extinción. Y son casi 196 idiomas en peligro de extinción. Y había bastante jaleo en el gobierno en ese momento porque la gente vino preguntando y en aquel momento el gobierno nos decía que bueno, que tantas lenguas que estás hablando pues no son lenguas para nosotros. ¿Por qué? Porque el censo de la India no acepta una lengua como una lengua si tiene menos de 10.000 habitantes. Entonces considera que es la situación. Entonces, en ese sentido, UNESCO tenía su razón y hay que mirar el tema de otra forma. Y mientras tanto, cuando empezaron ese interés para rebuscar el tema de la lengua en la India y hacer este People's Linguistic Survey of India. Y ahí nos salió 780 idiomas. Pues es un país enorme. Tenemos 5 familias lingüísticas, empezando con los indoarias, que forman como 75% de las lenguas de la India, que tiene, bueno, que quiero decir que el 65% de la población de la India habla una de las lenguas indoarias. Pero también hay otros grupos, como el grupo dravídico, que también tiene como unos 12% hablantes, y hay otro grupo que es austroasiático, que es el más antiguo, que tienen santalí, urbil, mundari, estos idiomas, y también tienen grupos sino-tibetanos que están ahí más en el norte. Y otro grupo que es más reciente que se encontraron es el grupo Great Andamanese, como se llaman, que están ahí en las islas de Andamán. Pero ¿cómo se regulan todas esas lenguas? Y sobre todo, ¿se respetan? Bueno, sí, discriminación existe, eso hay que aceptarlo, porque cuando tenemos tantas lenguas y algunos son oficiales, en ese sentido siempre tenemos una jerarquía de lenguas, ¿no? Antes de todo, la lengua oficial, que es el hindi y el inglés, lo que tenemos ahí como inglés es la lengua hablante con hindi, y después tenemos las variaciones de esas lenguas y los 22 idiomas oficiales que tenemos, junto con sánscrito, que no es una lengua del Estado, pero es la lengua clásica, por lo tanto tiene el estatus de una lengua oficial. Más abajo lo que tenemos en esa jerarquía son los dialectos o las variedades de estas lenguas. Y al final lo que tenemos son las lenguas que son de las tribus o las lenguas que tienen menos de 10.000 habitantes. Entonces, estas son las lenguas que realmente, que los últimos dos que acabo de hablar, que realmente sufren esa discriminación. Porque siempre y cuando tengamos un grupo de lenguas que están manipulando todo el poder, ahí arriba abajo, las lenguas de abajo que están ahí a la base, pues no tienen esa misma oportunidad para sobrevivir, ¿no? Igual es interesante ver en el sistema escolar cómo lo organizan la diversidad, porque también es cierto que así como en el País Vasco pues estamos más o menos acostumbrados a que la mayoría de nosotros somos bilingües o trilingües, en la India no hay nadie que sea monolingüe, por ejemplo. Eso no existe. Monolingüe del todo. Monolingüe absoluto es difícil encontrar, pero el tema es que sí, hay monolingües porque la gente, por ejemplo, está perdidos o en un grupo cerrado en las aldeas muy lejano, pues sí, que algún grupo a lo mejor hablaría así, pero en general es muy normal que una persona hable más de una lengua, por el tema de moverse para el trabajo, por otras cosas, pero también existen monolingües en el sentido que la gente que están viviendo bastante lejos, entonces están ahí, pero hoy en Las día, comunidades más aisladas, ¿no? sí, en ese sentido. Pero la escuela promueve desde siempre la formación Bueno, más plurilingüe que en el resto del mundo, en la India, no tengo entendido, no sé. sí, son casi 47 idiomas que tenemos en el sistema escolar. Y bueno, al nivel de la India, digo. Entonces, lo que pasa que son casi, si vamos con los datos, casi son 91 idiomas que se habla en el radio, que tenemos casi más de 100 lenguas que tienen publicado las noticias y cosas así. Y sobre todo en la escuela son casi 47 idiomas, pero no, porque eso, la política lingüística lo que sigue últimamente es el Three Language Policy o Three Language Formula, o lo que llamamos, es que tienes 3 lenguas, ¿no? 3 lenguas. La lengua dominante del Estado o la lengua estatal
sería bengalí, que yo estudié yo soy de una ciudad pequeñita cerca de Calcuta, pues en mi escuela tenía bengalí. Luego tenemos el hindi, pero en mi caso era opcional con sánscrito. Yo elegí hindi, pero estudié hindi y luego también aprendí sánscrito. Son mis padres que son profesores de sánscrito, entonces no había otro remedio que aprender. Pues seguir más adelante sería el inglés, que es la otra lengua que tenemos. Pero esta es variable. En algunas escuelas públicas, en algunos estados públicos, inglés podría ser la segunda lengua, hindi podría ser la tercera. Hay algunas escuelas también que, según el papel de la política lingüística funcione, pues en algunas escuelas del sur ofrecen hindi y también una lengua dravídica. Y eso también va a ser al revés en el caso un estado que tiene hablado hindi, pero por lo general la práctica de la política lingüística, eso hay que mirarlo siempre, porque eso no se ve desde arriba, eso tiene que mirar desde abajo arriba. Y bueno, eso es lo que quería decir, que como para ahora, si queréis otra pregunta. En el sistema escolar, bien, nos dice, según en qué zona, pues bueno, aparecen diferentes idiomas, pero habrá uno en el que se pueda entender cualquier habitante de la India. O no, o no hay alguno que puedan, no sé, unir un poquito en un momento de necesidad, claro. De bengalí batua. Sí, un algo unificado o algo que esté un poco como conexión entre todos los habitantes de la India. Todos los habitantes sería un poco difícil para comentar, porque hablando de nuevo desde la política lingüística anterior, lo que estamos hablando de la language formula, lo que deja fuera, porque cuando estamos manteniendo la lengua dominante, en mal caso es la lengua que es más del Estado, pues estamos dejando fuera las lenguas tribales, que están ahí, o sea, son las lenguas originarias. Estos son la gente cuando hablamos de multilingüismo, porque si esta gente sale de su comunidad, tiene que aceptar otra lengua que no es la suya. En ese caso tiene que aceptar una lengua que es como un multilingüismo por deber, no es como está aceptado, porque no recibe la lengua. Y además, como no está interpretado en la escuela, en el sistema escolar, tampoco esa gente puede recibir un mantenimiento para su lengua. Entonces, luego lo que desarrollan o entran en un círculo vicioso donde no hay una salida. Entonces, la última sería pérdida de esa lengua que con menos número de hablantes, no dominante. Volviendo a la pregunta, lo que hiciste para unificar el país, pues eso era el punto de vista para tener el hindi. Pero el hindi, como lengua materna, solo tenemos 22,01% de la gente que habla hindi como lengua materna. Después de 60 años de independencia y lo que es la situación actual, hindi está mucho mejor que antes, sinceramente. Si hablamos con los datos, la aceptación del hindi fue mucho mejor durante los últimos 30, 40 años, porque en el principio, cuando los políticos del norte empezaron a tener hindi como lengua nacional, pues, entre comillas, nacional, por eso que tuvieron bastante problemas, tuvieron que cambiar desde nacional hasta oficial, porque hay un tema de término, no se entiende, porque la gente del sur de la India, como no hablan una lengua indoaria, hablan dravídicas, no tiene nada que ver con las lenguas indoarias, entonces son diferentes familias, hablan diferente. Mañana mismo en Lilloa, esta mesa redonda que entra dentro de esa propuesta para la integración del criterio lingüístico en proyectos de cooperación para el desarrollo, esa mesa moderada por Itziar Irazabal, directora de la Cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial de la UPV, estará entre otros nuestro invitado de hoy, Anik Naldi. Muchísimas gracias por estar aquí, eskerrik asko, y hasta otra ocasión. Itziar, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, agur. Onda Vasca, Sat Radio.